ya existía. Ya existía. ¿O la abrían para tener esa No, muy buena tu pregunta. En realidad esas calles ya existían, ¿sí? De alguna manera lo que están haciendo es vincular estos pequeños episodios estáticos a escala de plaza, pero que nada tienen que ver uno con otro. No es que se está proyectando la ciudad de esta manera. Son pequeños episodios. Alguna de esas calles puede que se haya abierto para vincular, pero no forma parte de un plan urbano. ¿Sí? Son pequeños episodios que pueden darse su lugar, ¿sí?, en el contexto de una plaza, una escala muy pequeña, dentro de una ciudad que ya era existente, ¿no? Entonces son como pequeñas operaciones, así como decimos, la pequeña operación de remodelación de una fachada o el agregado de la loggia frente a este edificio preexistente, la fachada al que le tocó de Santa María Novela. Son pequeños episodios a nivel arquitectónico, remodelar una fachada, agregar una loggia, son pequeños episodios urbanos dentro de una ciudad medieval. ¿Está? Bien, este sería el primer caso. Vamos al caso 2. Y yo siempre los hago viajar. ¿Y a dónde nos trasladamos? ¿Qué ciudad será esta? ¿Alguien la conoce? Roma. Muy bien, es la ciudad de Roma. ¿La dice por ahí? Sí, lo dice. Ah, no me dice igual. No, pero igual sabía por el río. Muy bien, por el Tíber. Está muy bien porque es una marca urbana sí, muy importante. Muy bien. Bueno, nos trasladamos efectivamente a la ciudad de Roma. Ustedes saben que la ciudad de Roma, vamos a acercarnos ahora al segundo caso, obviamente siglo XVI, pero ustedes saben que durante el medioevo la ciudad de Roma estaba deshabitada porque el centro importante se desplazó a otras ciudades. La ciudad dejó de tener ese desarrollo maravilloso que había tenido en la época clásica, y esta es la única, fíjense, estas son las murallas, ¿no? La pequeña población que permanecía en la ciudad medieval estaba justamente al lado del Tíber. Y fíjense que escasa la densidad de población en relación, como les decía, al perímetro de la muralla, porque además la ciudad de Roma, como todos sabíamos, tenía este tema de las colinas, entonces tampoco era sencillo de habitar esta ciudad, ¿no? Bueno, vamos a ubicarnos en una de estas 7 colinas, en la de la colina Capitolina, ¿sí? Porque en ella se ubicaba un edificio muy importante, un edificio medieval, que ya era importante del medioevo, que es el Palacio de los Senadores, ¿sí? Un edificio cívico muy importante, que es este que está aquí, ¿sí? En este momento, el Papa le va a pedir armar una especie de espacio urbano, un espacio cívico, que pueda recibir al rey Carlos V, porque para festejar triunfos, una entrada, una visita triunfal a la ciudad, le pide el Papa que armen un espacio que pueda estar acorde a la visita de un rey, ¿no? Una especie de escenografía, diríamos hoy, pero bueno, con una escala de permanencia en este caso. Acá lo que se encuentra, Miguel Ángel, que va a ser el que va a tomar esta obra, ya si hablamos de Miguel Ángel sabemos que estamos en el siglo XVI, esto era lo que se encontraba en el siglo XV como preexistencia. Fíjense, el Palacio de los Senadores, estaba la estatua de Marco Aurelio, había algunas cuestiones, fíjense acá, algunos vestigios renacentistas, ¿no? De nuevo, la pregnancia que toma la loggia, ¿no? Y este era más o menos el aspecto con las pequeñas intervenciones que se habían hecho en la plaza, ¿no? Y ahora vamos a ver cuál es la propuesta que va a hacer Miguel Ángel en este espacio. Fíjense, acá detrás del Palacio de los Senadores está el Foro Romano, ¿no? Y ahora vamos a ver el proyecto propiamente dicho. Fíjense, este era el Palacio de los Senadores, este era el edificio que veíamos que tenía como una loggia medio morelenquiana, y este es un edificio que lo que va a hacer Miguel Ángel es construir, tomar el eje de simetría y replicar un edificio de manera simétrica. Como ustedes ven, esto no tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Sino que está medio inclinado,
y lo que hace es replicar un edificio de manera simétrica, ¿sí? Pero para conocer la obra, les voy a hacer un recorrido a partir de varias imágenes. Otra preexistencia era esta iglesia, Santa María Aracoeli, que era también una iglesia que permanecía aún en pie. Vamos a ir con las fotos. Esta es la iglesia, este es el Palacio de los Senadores, ¿sí? Y fíjense que ya la fachada perdió un poco su carácter medieval, la vemos que ya está también remodelada, pero vamos a ver cómo el siglo XVI se va a estar expresando a través, en este caso, de un espacio urbano a escala de una plaza. Una plaza que va a tener también una implicancia a nivel territorial porque precisamente tenía que ver con la visita del rey Carlos V. Y cómo se va a estar expresando en un espacio urbano muy diferente a la experiencia de espacio urbano a escala de plaza que vimos en el siglo XV. Fíjense, entramos, hay como una especie de rampa, ¿no? Porque obviamente hay que subir a la colina capitolina. Es una rampa que está mediada entre una rampa y una escalera, porque tiene estas especies de cordones, casualmente los italianos la llaman cordonata a esta rampa, que tiene sus temas, porque yo no la puedo transitar sin mirar el piso. O sea, yo voy caminando y cada tanto tengo que mirar el piso porque tengo ese obstáculo, digamos, ¿no? Entonces ya en la percepción del espacio me genera una diferencia, ¿no? El hecho de que yo tenga que estar mirando el piso, mirando arriba, ¿no? Ya ahí hay una primera acción. Era para los caballos eso, creo. Para los caballos era eso. Sí, pero porque no... pasaban antes de ir a la guerra por ahí. Exactamente, pero estamos hablando... Claro. Que, no sé si... ¿Cómo? Que era más funcional, creo. Sí, pero a nivel peatonal, digamos, te genera esta situación. Que además tiene el efecto de la rampa, ¿no? Otra cosa que hay que decir es que, bueno, vamos ascendiendo, tenemos ahí al fondo el Palacio de Senadores. Hay que decir que esas dos estatuas ecuestres originalmente fueron pensadas para ser puestas enfrentadas, es decir, que yo no iba a tener un camino así del todo abierto, sino que iba a tener también ese obstáculo visual al ingreso del espacio urbano, ¿no? Y veo allí al fondo el Palacio de Senadores, que a simple vista me pregunto si tiene un nivel, si tiene dos niveles. Recuerdan que la arquitectura del siglo XVI nos planteaba estas incertidumbres de los medios niveles, en fin. Bien, seguimos avanzando, ¿sí? Y de pronto empezamos a sentir que ese Palacio de Senadores se nos va acercando cada vez más, ¿no? Pero cuando voy avanzando veo que se me aparece como un basamento que no lo había percibido anteriormente, obviamente porque estaba más abajo, ¿no? Y me desconcierta, más aún cuando termino de acceder y resulta que hay todo un nivel que yo no había percibido y que está tratado arquitectónicamente totalmente diferente a la parte superior, ¿no? Y además yo estoy aquí parada finalizando la rampa, y fíjense la cercanía que me produce, ¿no? La imagen del Palacio de Senadores que como que se me viene encima, ¿no? Entonces decido recorrer la plaza. La recorro, como obviamente me encuentro que esta escultura está en el medio, no puedo seguir por la línea central, como sería la lógica, entonces me voy hacia un lado. Y cuando me voy hacia un lado me doy cuenta que la plaza no está cerrada, sino que tiene, ¿sí?, aberturas a ambos lados, ¿no? Entonces también veo que el piso no tiene ese dibujo que me regula y que yo puedo establecer la distancia, sino que tiene un dibujo que, si bien el que se construyó finalmente no fue el original pensado por Miguel Ángel, digamos, genera la misma sensación de, digamos, de no percepción regular de una cuestión que me permita mensurar mentalmente las distancias, ¿no? No solo eso, sino que también veo que hay otra abertura de este lado y percibo que ¿por qué voy por los laterales? Además de que tengo la escultura de Marco Aurelio en el centro, percibo que el piso también está abovedado. Si ustedes se fijan, aquí hay como unos escaloncitos. Y el piso propiamente, además de tener este dibujo que distorsiona, está ligeramente abovedado, lo cual me hace ir por los costados.
y tener una percepción espacial muy diferente, ¿no? Decido ir para una de estas aberturas, ¿no? Para ver qué pasa y cómo se percibe desde ese lugar. Entonces me enfrento con estos grupos escultóricos que no les marqué, pero que estaban en la preexistencia cuando a Miguel Ángel le enfrentan en este espacio. Era un grupo escultórico que él lo reubica y lo coloca de este lado. Y entonces veo que con estas esculturas en primer plano, ¿no? Que la plaza tampoco tiene los límites tan definidos, sino que además en estas aberturas laterales la plaza como que se extiende más allá, no solamente es una abertura, sino que hay otras escaleras que llevan como a otro nivel, ¿sí? Vuelvo sobre el lugar y finalmente decido asomarme por acá atrás, ¿sí? Estas eran las esculturas que estábamos viendo recién. Me asomo por ahí atrás y obviamente me aparece el Foro Romano. Un foro romano que se ubica más abajo, yo estoy arriba de la colina capitolina, entonces tengo una percepción del foro romano tal cual como está tomado desde esta foto. Vuelvo sobre mis pasos, vuelvo a la plaza y fíjense la percepción espacial que tengo de esta plaza, parándome como serían en esas escaleras de basamento del Palacio de Senadores donde estaban las esculturas, ¿no? Percibo estos límites de la plaza con edificios que tienen estas pilastras gigantes, este orden gigante de más de un nivel, ¿no? Es un aporte de Miguel Ángel, dando la espalda, ¿no? A las ruinas del foro y enfrentando como hacia San Pedro, ¿no? Siempre el punto central va a estar obstaculizado nuevamente por la estatua de Marco Aurelio y que me obliga, como decíamos, a rodear, ¿no? Me voy nuevamente de costado, ¿no? Acá me acerco a la arquitectura y percibo todos estos detalles arquitectónicos que nosotros ya vimos, ¿no? Estos nivel gigante, nivel de orden gigante, orden menor, pilastras, etc. Y ahora vamos a analizar nosotros por qué tenemos toda esa percepción tan diferente, ¿no? ¿Cómo se logran todas estas percepciones tan particulares? El foro romano ahí está. Acá. Atrás. Acá atrás. Sí, se corta por la foto, pero está justo ahí atrás. Por empezar, vemos que la rampa ya de por sí es trapezoidal. Nosotros ya sabemos lo que pasa con el trapecio, ¿no? La misma figura que va a tener la plaza. ¿Qué pasaba con el trapecio a nivel percepción? ¿Habíamos visto algo trapezoidal nosotros en alguna teórica? Las ventanas de la sacristía nueva, ¿recuerdan que habíamos visto? Alargaba la figura. Que distorsionaba la percepción. Acá al revés, me parece, acá al revés Exactamente, ¿no? Acá vemos claramente cómo los límites de la plaza no son ortogonales, sino que tienen este trapecio, ¿no? Que la visión perspectívica se ve distorsionada y ahora lo vamos a ver casi didácticamente, ¿no? Yo estoy, tienen la referencia de lo que voy haciendo acá abajo, yo me paro acá y lo que veo es esto, ¿no? Pero claro, nosotros sabemos que si la planta del espacio es trapezoidal en este sentido, la imagen de perspectiva del espacio, la reconstrucción mental de la planta a mí se me acorta, porque la figura está al revés de la distorsión natural que el ojo hace de la perspectiva. Entonces, al estar agudizada en el otro sentido, la visión que yo tengo es de un espacio mucho más cercano, ¿sí? Mientras que, si yo me ubico en el otro sentido, perdón, estoy yendo para atrás. Si yo me ubico en el otro sentido de la plaza, es decir, ahí, desde el Palacio de los Senadores para el otro lado, la reconstrucción mental de la planta me va a dar una imagen perspectívica del espacio que da una idea de que el espacio es mucho más profundo de lo que es en realidad. Y es la visión que teníamos así. Fíjense, no están trucadas las fotos, ¿eh? Es lo que se percibe. Esta por ahí tiene gran angular para que se vean los laterales. Pero realmente la percepción espacial es muy fuerte por este recurso, ¿no? Arquitectónico. Es el mismo espacio
que de acuerdo a como yo lo recorra me genera diferentes percepciones. ¿Hay algo que explique mejor el siglo XVI que esta plaza? ¿Sí? Entonces fíjense cómo podemos hablar de todas las características que veíamos en la arquitectura del siglo XVI. ¿Cuál era? Además de la alteración de la percepción. ¿Qué pasaba con la arquitectura del siglo XVI? El espacio era dinámico. Era dinámico. ¿Qué pasaba con el lenguaje? ¿Qué nos generaba? Incertidumbre, la sorpresa. Este está bastante relacionado. Este cierra, ¿no? Hacemos el checklist y nos da. ¿Sí? ¿Ven por qué no quiero que graben? Porque estas cosas que pasan por otro lado no me vergüenza. Bueno, vemos claramente entonces cómo contrasta todo esto que vimos con lo que habíamos revisado del siglo XV, ¿no? Esta es la Plaza de la Anunciata, y cómo se replican esas características que habíamos estado transitando en arquitectura, en este caso en espacios urbanos a escala de plaza urbana. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ya vimos los dos casos. que nos queda ahora. El plan. Y a diferencia de lo que había pasado en esta experiencia de Florencia hacia finales del siglo XVI, va a aparecer la idea de un plan ahora sí integral que involucra a toda la ciudad y que va a estar pensado a escala de toda la ciudad. Y en este caso va a ser la ciudad de Roma. ¿Sí? Y estamos hablando del plan que el Papa Sixto V va a desarrollar para la ciudad de Roma. Y esto siempre hago mucho hincapié porque a mí, desde que estudiaba, me impactó que el plan de la ciudad, el plan urbano que va a desarrollar el Papa Sixto V entre los años 1585 y 1590, es decir, apenas 5 años, va a ser el plan urbano que se mantiene en la ciudad de Roma hoy día. A mí me impactó, ¿no? Sobre todo pensando en cuánto nos llevó a hacer el Metrobús. Nada tiene que ver con plan urbano. Pero digo, la impronta que deja cuando se tiene en claro lo que se busca a nivel urbano. El Papa Sixto V era obviamente, un sacerdote que había vivido en la ciudad de Roma y amaba la ciudad de Roma y siempre había estado pensando en este plan hasta que finalmente lo pudo llevar a cabo, y solo 5 años después se murió, ¿no? Pero por suerte sus ideas luego, en los siglos posteriores, se fueron concretando y ahora lo vamos a ir viendo en detalle. Como decía acá nuestro compañero, importantísimo tener siempre la referencia del Tíber para ubicarnos. Cada vez que estemos hablando vamos a mostrar el mapa de Roma de diferentes lugares, entonces siempre tengamos en cuenta la ubicación del río para darnos cuenta de dónde estamos. Tengamos en cuenta también esto que les decía, ¿no? de la densidad escasa que tenía la ciudad de Roma hacia finales de la Edad Media. Tenía aparentemente un 10% de la población que había llegado a tener en su momento de mayor apogeo, y toda esa población se había recostado sobre justamente el valle del Tíber, porque era lo único que podía, la única parte habitable. Primero porque era un valle, como se llaman las colinas, y era el único lugar cerca del río donde se podía seguir viviendo. La ciudad de Roma, como el poder se había trasladado a otras ciudades, había entrado en decadencia, estaban muchos edificios en ruinas, ¿no? Estaban degradados, habían sido saqueados, muchos de ellos, los mármoles se habían utilizado removido para llevar a otro lado. Entonces, de alguna manera esta condición topográfica, de alguna manera condicionó a todo esto también, y como decíamos, el tema de las 7 colinas dificultaba mucho el asentamiento de la población. Entonces, uno de los objetivos del Papa Sixto V había sido incorporar el eje religioso. Recuerden que la Basílica de San Pedro se encontraba del otro lado del Tíber, ¿no? Basílica de San Pedro que obviamente había tenido varias
remodelaciones. Aquí les muestro una imagen cuando empieza a reconstruirse para esta época una basílica que pasó por muchos planes. Esta era la basílica original que ustedes habrán analizado el año pasado. Luego, durante el siglo XV, Bramante va a hacer una propuesta obviamente de planta centralizada, a la que luego después se le agregaron modificaciones, se le intentó por una cuestión de peregrinaje agregarle su planta de cruz latina, en fin, sufrió varias modificaciones. Esta es la propuesta de Miguel Ángel, que la desarrolla y acá vemos en construcción, hasta que luego, en el siglo... ¿Qué es eso? Oh, Dios. Decí que yo grito, igual me deben odiar al lado. Hasta que en el siglo XVII, bueno, se construye la Plaza de San Pedro que hoy conocemos, ¿no? De manera que toda esta evolución que tiene San Pedro, de alguna manera fue fomentada por el Papa Sixto V para unificar ese polo religioso con el polo cívico que estaba en esta plaza que acabamos de ver de Miguel Ángel, donde estaba el Palacio de Senadores. Entonces, que como decíamos recién, ¿no? Esto era lo que se encontraba para esta época, y entonces claramente lo que busca el Papa es unificar estos dos polos, el polo religioso y el polo cívico, pero fundamentalmente repoblar la ciudad de Roma y devolverla, ¿sí?, a toda esa área que había sido deshabitada, saqueada, que estaba muy deteriorada y muy saqueada, que la gente volviera a vivir a la ciudad de Roma y recuperar aquella gloria que había sido la ciudad. Entonces, por primera vez encontramos el pensamiento de un plan urbano integral justamente a finales del siglo XVI. Bien, avanzamos. Acá, para darnos una idea, este es un plano que de alguna manera nos traduce lo que era la Roma en su momento de mayor apogeo, ¿no? La ciudad densificada dentro del perímetro de sus murallas llegó a tener 17.000 habitantes y para esta época dicen que apenas tenía 1.500, ¿no? Y esa época de gloria, de esplendor, en la que solo permanecían algunos edificios de estos, de la Roma clásica, muchos de ellos estaban en ruinas o estaban enterrados, con pastizales muy crecidos, algunos elementos o edificios significativos que, como les digo, estaban enterrados, saqueados, destruidos, en una condición de absoluta insalubridad. Y de alguna manera, esos objetos y elementos y edificios que permanecían aún en la ciudad de Roma, aunque en estado de mucho deterioro, es lo que recupera Taddeo Di Bartolo en este grabado, ¿no? Y fíjense cómo vemos estos objetos sin una estructuración aparente. Vemos columnas trajanas, ¿no?, de la época del Imperio, acueductos, ¿no?, fuentes, pedazos de muralla, iglesias, ¿no?, que para esa época se veían así, como desperdigados, ¿sí?, en un territorio sin aparente organización. Y sin embargo, unos años después, a partir de otro tratado, vamos a ver cómo se veían esos mismos elementos organizados, ¿sí?, apenas iniciado el plan de Sixto V, unos 3 años después de iniciados en este otro grabado, nos muestra una situación totalmente diferente que sí va a estar expresando de alguna manera la idea del plan. Ahora sí, vamos a ver cómo el plan va a estar intentando unificar esos edificios que aún permanecían en pie, aunque con cierto grado de deterioro, y lo va a hacer a partir de vías rectas. Ahora sí, la pregunta de vos que hacías hace un rato, ahora sí, y vamos a recurrir, nosotros que nos manejamos con la abstracción muy bien a partir de nuestras maquetas abstractas, vamos a recurrir a Paul Klee, ustedes saben, es del siglo XX obviamente, que muestra la conceptualización del plan de Sixto V. Él dice, de alguna manera, estos edificios se encontraban de alguna manera desperdigados y luego del plan vemos
cómo esos elementos se empiezan a ver unidos a partir de líneas rectas, ¿no? Vías rectas que enlazan lugares sagrados de la ciudad de Roma, ¿sí? Pero el plan urbano del Sixto V no es solamente eso, no es solamente unir, repoblar y unir con vías rectas, sino que además esos edificios significativos, esas iglesias que permanecían en pie, debían ser recorridas por los peregrinos para poder lograr las indulgencias. De manera que, a partir del Concilio de Trento, ¿sí?, intentaba recuperar a los fieles que había perdido la iglesia a través justamente de las indulgencias, y en la medida en que los peregrinos pudieran recorrer 7 iglesias, ¿sí?, entonces estas iglesias y estas vías tenían que poder permitir o facilitar ese recorrido para los fieles, ¿no? Entonces, además, vemos que estos lugares sagrados debían ser fácilmente identificados por los peregrinos, lo que le da un componente religioso muy significativo a este plan, porque no eran cualquier cosa lo que se estaba uniendo, ¿sí? Este mapita, que vamos a ver varios en la clase de hoy, que pertenece a un libro fantástico que se los recomiendo, de un autor inglés que se llama Edmund Bacon, va a estar mostrando de nuevo, de manera abstracta, de alguna manera el impacto de las ideas urbanas del plan de Sixto V, ¿no? Estas ideas de ordenamiento de un plan, siempre tengamos la referencia del río, San Pedro, ¿no? Y vamos a ver que el plan se va a estar estructurando fundamentalmente por 2 grandes vías. Una vía que va a unificar del noroeste al sureste, que se va a llamar Strada Felice. ¿Por qué se va a llamar Strada Felice? Porque el Papa Sixto V se llamaba Félix de Pieretti. Entonces, Félix, Strada Felice, ¿no? Un gran eje que va a cruzar de noroeste a sudeste la ciudad, y va a estar cortado perpendicularmente por otra gran vía que se llama la Strada Pia. ¿Por qué se llama Strada Pia? Porque va a estar atravesando la Puerta Pía de la muralla, casualmente también remodelada por Miguel Ángel, y de alguna manera esta vía que cruza en el sentido perpendicular al eje noroeste-sudeste, de alguna manera fíjense cómo va a estar integrando toda ese área de la ciudad que estaba deshabitada, ¿sí? Acá teníamos el polo religioso, acá estaba el polo cívico, por acá, lo hemos marcado acá, pero de alguna manera este va a ser el eje fundamental del plan urbano de Sixto V, que lo va a estar integrando a este tridente, que eran unas pequeñas calles que habían abierto unos papas anteriores, pero que también eran de manera escindida, ¿no?, como puntuales en la ciudad de Roma. Y la idea era integrar entonces estos lugares sagrados en un plan mayor para expansión y conquista de ese territorio deshabitado. Una de las iglesias más reconocida y recordada por los romanos, la iglesia de Santa María Mayor, que se ubica prácticamente en el centro de esta vía mayor. Fíjense cómo se veía, esta sería la iglesia de Santa María Mayor, el peregrinaje todavía desarticulado, y cómo, previo todavía al plan de Sixto V, sin haber estructurado esas vías rectas, y cómo se lo ve después. Acá vemos girado el plano, acá está Santa María Mayor. Fíjense las 2 calles, la Strada Felice y la Strada Pia, ¿no? Cómo se articulan de manera significativa. Dicho sea de paso, ¿alguien tuvo San Carlino el primer cuatrimestre, San Carlos de las Cuatro Fuentes? ¿Alguien le tocó analizarla? ¿No la teníamos? Ah, no, pues la vimos en teórica. ¿Se acuerdan en teórica que vimos San Carlos de las Cuatro Fuentes? Esa iglesia que tenía la fachada que se hacía así. Sí. La que Sobal. ¿Eh? La que Sobal.
No, la que es oval, bueno, están acá, las dos. Acá está San Carlos de las Cuatro Fuentes y por acá está Santa Andrea del Quirinal, que es la que vos decís de Plantorno. Bueno, de alguna manera, fíjense cómo también, si vemos una imagen previa y posterior al plan de Sixto V, vemos que a estos elementos que se encontraban medio desperdigados se van a sumar elementos verticales frente a los edificios significativos. Pero esos elementos no se van a disponer en cualquier lugar. Esos elementos verticales son los obeliscos, algunos de los cuales existían y se recuperan y se relocalizan, ¿sí? Pero esos edificios se van a ubicar frente a edificios significativos, separados de alguna manera para generar un espacio urbano frente a esos edificios significativos, ¿sí? El plan justamente contemplaba que se debían proveer espacios frente a esos edificios religiosos para poder permitir la congregación de los fieles frente a esas iglesias. ¿Me siguen? Como pequeñas plazas enfrente de los edificios religiosos. De manera que esos elementos verticales, que eran obeliscos, elementos paganos en la antigüedad, se van a transformar en elementos simbólicos religiosos porque se los van a coronar con una cruz en su parte superior. De manera que el plan de Sixto V, además de tener el componente de unir o lo religioso o lo cívico, de tener el componente religioso, también va a tener un componente fuertemente simbólico, ¿sí? Acá vemos San Pedro, que estaba en construcción, acá se ve parte del tambor diseñado por Miguel Ángel y toda la gente peregrinando hacia la casa mayor de la religión católica, y con un complejísimo tratado de la mano de Domenico Fontana, que fue de alguna manera el que articuló el plan de Sixto V, un arquitecto cuyas obras no son muy significativas, pero sí fueron esta posibilidad de llevar a cabo el plan de Sixto V en la ciudad de Roma, traslada el obelisco delante de la iglesia, digamos, de San Pedro, lo suficientemente alejada como para definir un espacio amplio para toda la totalidad de fieles que se congregaban en el final de ese peregrinaje, que era precisamente en San Pedro. Pero a nosotros nos interesa todo esto desde el punto de vista espacial y de organización espacial, que este elemento vertical le va a dotar a este espacio abierto. Y el carácter simbólico señalado con la cruz, ¿sí?, por sobre estos obeliscos. Y nuevamente recurrimos a Paul Klee, que fíjense cómo nos va a estar mostrando, ¿no?, este aparente desorden de los peregrinos llegando a un espacio urbano y cómo cambia espacialmente esta situación urbana de una situación caótica, ¿no? Paul Klee acá está sintetizando esta operación proyectual dada por la ubicación de los obeliscos, ¿no?, como un elemento vertical que va a estar organizando espacialmente, ¿sí?, y que además por su altura va a ser reconocido a la distancia, ¿no?, y como un elemento, ¿sí?, vertical, un elemento de referencia que va a estar señalando, que va a estar concentrando y dirigiendo, ¿sí?, va a estar concentrando y dando carácter a partir de ser señalado ese espacio urbano, ¿sí? Y así es como hoy vemos este gran espacio urbano a escala de la ciudad, porque realmente la plaza de San Pedro excede lo que conocemos como plaza, pasa a ser un escenario urbano, ¿sí?, la antesala realmente de este gran edificio que es la Basílica de San Pedro, ¿sí? Y entonces todos estos edificios, todos estos obeliscos se van a ubicar frente a edificios religiosos. En este caso, por supuesto, con maestría se lo ubica con la suficiente distancia como para que la cúpula de Miguel Ángel pueda ser percibida, porque está como a 200 metros de distancia ubicado, ¿sí? Y me gusta hablar de este espacio urbano y de esta plaza frente a San Pedro, que es el polo religioso del plan, ¿sí? Recuerdan que habíamos arrancado por ahí. Y entender que originalmente esta plaza, que la hizo Bernini, la diseñó Bernini,
un siglo después de que se diseñara el plan de Sixto V, que fue muy distorsionada en el siglo XX, porque originalmente el plan de Bernini contemplaba que de estos pabellones curvos hubiera uno tercero que cerrara la plaza para que los accesos no se dieran de manera central, porque el acceso central es propio del siglo XV y un espacio barroco nunca va a ser accedido de manera por el eje de simetría. Los accesos se daban de manera tangencial a través de estas dos aberturas. Y también otra distorsión que originalmente cuando esta plaza fue diseñada, ahí vemos el obelisco, ¿no? la impronta fuerte que tiene. El borgo, este borgo medieval, estaba construido. Esta vía de la Conciliación se abre en el siglo XX y realmente trastocó absolutamente la imagen original de lo que era esta plaza. Si ustedes entrecierran los ojos un poquito, van a ver la impronta que tiene ese obelisco y propiamente van a estar viendo un espacio esencialmente barroco, ¿no? Esta plaza contiene todas las características que nosotros vimos de la arquitectura barroca en un espacio urbano, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, Roma se va a empezar a poblar de obeliscos frente a edificios significativos. ¿Saben cuál es este, no? Sí. Sí, ¿cuál? Panteón de Agripa. Bueno, muy bien, el Es que sé leer Panteón. latín. ¿Eh? Sé leer latín, digo ahí. Ah, claro, muy bien. Y siempre frente a edificios significativos, creando un sistema de identificación de estos espacios. Otro se va a ubicar en la Piazza Navona, creo que también la deben identificar. En este caso, un espacio justamente también recuperado de la antigüedad, ¿no? El circo romano. Esto era una pista, como todos saben, un espacio recuperado de la antigüedad con una fuerte direccionalidad, ¿no? Y acá se va a combinar entonces esta fuerte longitudinalidad con la verticalidad que le va a dar el obelisco, ¿sí? Por supuesto con luz encima, que va a estar equilibrando, y luego también con esta obra que algunos de ustedes sí analizó, que es Santa Agnés, ¿no? Frente a Piazza Navona. Y entonces, finalmente, de nuevo, ¿no? Una plaza que antecede un edificio significativo y que es identificada a partir de un elemento vertical, ¿sí? Que le da identidad. Pero el plan no solo se quedaba ahí. Por supuesto, también había una cuestión a resolver. Si lo que se pensaba era repoblar la ciudad de Roma, había toda una cuestión de infraestructura que había que resolver. Porque además de lo religioso, decíamos, teníamos que lograr que la gente se fuera a vivir a esos lugares que estaban en las colinas. Entonces, la provisión de agua a esos lugares, que originalmente había sido a través de estos acueductos que ya no estaban en funcionamiento, bueno, pues había que recuperarlos y volver a dotar de agua a todos esos lugares para que la gente pudiera realmente asentarse y proveer de agua a todo el resto del territorio. Y es así entonces como la ciudad se empieza a poblar y a incorporar también estas fuentes en puntos estratégicos de la ciudad, también constituyendo en muchos casos espacios urbanos significativos dentro de ese tejido de la ciudad de Roma. Fíjense cómo, en este caso, la Fontana de Trevi, originalmente también era un reservorio de agua para el lavado de lanas, ¿no? Para promover la cuestión económica en este momento, ¿no? Y el autoabastecimiento. Como vemos, también las fuentes se empiezan a incorporar temas arquitectónicos. No sé si ustedes saben que en realidad esto que estamos viendo es que acá llamaríamos una medianera. No hay un edificio por detrás. Esto es como si una manzana la cortáramos y quedara la medianera expuesta, como si fuera acá la fachada de la embajada de Francia en la 9 de julio, que tiene ese trompe-l'œil. Bueno, acá se lo hizo de manera arquitectónica y reconocemos todas las características de la arquitectura barroca, que ahora no vamos a entrar a detallar porque ustedes ya la dominan. Entonces, la ciudad, decíamos, empieza a poblar de muchas fuentes que generan espacios urbanos con características espaciales particulares, ¿sí? Muy en relación al barroco. Las fuentes siempre, esta la diseñó el papá de Bernini,
las fuentes siempre van a estar en relación a un edificio religioso, la iglesia de Trinidad del Monte en este caso, siempre el obelisco delante, ¿no? Siempre formando este sistema: fuente, plaza, obelisco, lugar sagrado, ¿no? De alguna manera creando este sistema, y presten atención también a la cuestión topográfica de la ciudad de Roma. La iglesia de Santa Trinidad del Monte también está ubicada en una de las colinas, y cómo la arquitectura empieza a resolver esas cuestiones a través de, en este caso, una arquitectura absolutamente ligada al barroco, ¿no? Bien, de nuevo, ¿no? Yo les decía, el plan de Sixto V se hizo en 5 años. En 5 años lo que él hizo fue abrir las calles y dejar el espacio para lo que luego se iba a diseñar como plaza barroca. Este era el aspecto que tenía la plaza en su momento, ¿sí? Y fíjense, este mapita es muy interesante, el que está abajo está tomado de este libro de Bacon, porque a partir de los colores se ve cómo esto se fue construyendo en el tiempo. Lo que encuentra Sixto V en su momento simplemente es lo que acá está pintado de rojo, que es la iglesia, ¿sí? Y un pedazo de muralla. Lo que hace Sixto V propiamente en su momento es despejar el espacio frente a la iglesia y plantar el obelisco, en este caso acá. Todo lo que ustedes ven, bueno, y trazar las vías, que es lo amarillo, ¿no? Es el trazado. Todo lo que ven en celeste se va a construir después, durante el barroco, en el siglo XVII. Entonces, lo que se veía ahí era el obelisco y el espacio abierto. ¿Entienden la visión anticipada de lo que es una mente que está planificando una ciudad? Es decir, un trazado a escala urbana, ¿no? Bien. Y por supuesto, va a ser en el siglo XVII como la arquitectura va a ser la que le dé identidad a la plaza, porque la plaza es el espacio. Lo que define el espacio de la plaza es la arquitectura. En este caso, como vemos, con forma elíptica, con todas las características del barroco, como la vemos ahí al lado, ¿sí? Y sumando a todo lo que veníamos viendo de las características que barría un plan urbano, por supuesto también había una cuestión administrativa y social. Una cuestión administrativa porque había que generar recursos para poder financiar esas obras. No era que se le pedía al fondo, ¿no? Un préstamo. Entonces, había toda una serie de tributos, había toda una cuestión administrativa para recuperar, recabar fondos, y también una cuestión social. Entonces, el Coliseo, que en este caso estaba también en ruinas, deshabitado, se había hecho un proyecto para que funcionara como también una empresa lanera y que las gradas, la parte superior de las gradas, pudiera adaptarse para vivienda social, para la gente que trabajara ahí dentro, en esa actividad. Entonces, a mí me parece maravilloso el plan de Sixto V, porque no sé si ustedes ya han tenido contacto con algún plan urbano en arquitectura, pero cómo un tipo, ¿no?, puede pensar todos los aspectos. Si bien él era papa y lo que le interesaba eran los fieles y llevar gente a la iglesia, ¿no?, los peregrinos, como ya les expliqué, cómo contempla todo lo que implica un plan urbano, ¿no? Y con qué eficacia lo hace, porque como les decía, la ciudad de Roma hoy sigue manteniendo este mismo plan urbano incólume, ¿sí? Y aparte en un territorio, ¿no? Este es un mapa topográfico, acá vemos Santa María Mayor, ¿no?, la iglesia que veíamos, acá está la Strada Felice, como también esas vías que se abren con un ancho de 5 carros, ¡qué visión! ¿No? ¡Qué visión! Que aún hoy, como les digo, está funcionando. ¿Cómo se atraviesan esas colinas? Imagínense desde el punto de vista también paisajístico, ¿no? Cómo esas vías atraviesan esas colinas con esas calles rectas, la riqueza visual que implica este trazado, ¿no? De manera que, bueno, ya volviendo al plan al libro de Bacon, que para mí es muy fácil de entender, de esta manera el plan de Sixto V, incorporando el polo religioso con el polo cívico, ¿no?
y cómo cambia definitivamente esta trama urbana de una ciudad, estableciendo esta red, ¿no? Fíjense, en 5 años él está pensando desde la microescala a la macroescala, porque está resolviendo la microescala del sistema, ¿no? Obelisco, plaza, edificio religioso, fuente, ¿no? Y cómo estos mini polos también, estos espacios, se van a vincular en el trazado general de toda la ciudad, ¿no? Generando desde lo arquitectónico, ¿no? De ese espacio urbano frente a los edificios religiosos, hasta lo urbano, dejando esos espacios abiertos como puntos de referencia con esos obeliscos, monumentos, ¿no? de valor simbólico religioso. Bien, bueno, y esto es de alguna manera la síntesis, como a partir de repoblar la ciudad de Roma, uniendo el poder político con el poder cívico, el plan de Sixto V atraviesa y recorre, contempla lo religioso, lo simbólico, la infraestructura, lo administrativo y lo social. Revisemos un poquito todo lo que hemos visto hasta hoy. Entonces, unas reflexiones desde el punto de vista espacial. ¿Sí? Siglo XV, el espacio de la plaza, que según Paul Klee lo define como endotópico, ¿no? Donde tenemos un espacio con límites claramente definidos, ¿no? Que nos van a estar definiendo un espacio estático, como bien dijeron ustedes. Siglo XVI, a partir de un eje, se pone orden en un sistema muy caótico, pero generando unas líneas de fuerza donde el espacio abierto público se va a tomar en este caso como un objeto de diseño, ¿no? Y vimos la piazza del Campidoglio, generando entonces toda esta especie de líneas de fuerza desde el punto de vista espacial. En el siglo XVII, esos ejes que ponen orden en el plan de Sixto V ya se van a extender hacia toda la ciudad, esas líneas rectas que culminan en un punto focal, ¿sí? Y entonces, cómo ese crecimiento de la ciudad se va a dar por tensión a partir de estas líneas que unen estos puntos, ¿no? Hasta acá lo que vimos en la clase de hoy, siglo XV, siglo XVI y siglo XVII, a partir de los dos casos y del plano. Lo que resta del cuatrimestre, vamos a seguir viendo casos urbanos. En este caso vamos a ver en el siglo XVIII cómo la situación urbana va a cambiar y el diseño urbano, ¿no? Esos límites que terminaban en puntos focales, en el caso de la ciudad de Roma, ahora van a ser indefinidos, ¿sí? Y van a terminar en el horizonte y no en espacios particularizados. Esto lo vamos a ver, como les digo, más adelante, ¿no? Donde los límites se van a extender hacia el infinito. Y más adelante, en el siglo XIX, va a haber una interacción, ¿no? Entre estos espacios que va a tener ya un alcance a una región urbana, que va a exceder al límite propio de la ciudad. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Simplemente se los quería presentar. Y para terminar, algunas reflexiones y vamos a volver al inicio. Y me gusta siempre terminar, yo me repito ya con esto, algunos ya lo conocerán. Voy a enunciar lo que se conoce con el principio del segundo hombre. El principio del segundo hombre lo enuncia Edmund Bacon, el que hizo esos planitos fantásticos que les mostraba, el libro urbano, de espacio urbano, que, siempre hago el comentario, Edmund Bacon es el papá de Kevin Bacon, que es un actor que tal vez algunos de ustedes conocen. Es un teórico inglés excelente. Este libro es fantástico. Pero bueno, el principio del segundo hombre enuncia lo siguiente. Él dice: toda obra realmente grandiosa lleva dentro de sí fuerzas seminales que van a ser capaces de influenciar y de desencadenar alrededor el desarrollo. A su alrededor el desarrollo. ¿Qué significa esto? ¿Alguien entiende? Sí, como que dice que si una obra es grandiosa y está como bien pensada, bien desarrollada,
ahorita el resto de las obras a futuro se van a organizar en función de eso que sí ya funciona desde el pasado. Muy bien. Eso fue lo que ya vimos nosotros. ¿Qué caso vimos en donde pasaba eso? Al comienzo de la clase. Referencia. ¿Se acuerdan? En donde se le planteaba a Zangalo esta disyuntiva de decir, bueno, cambio y hago una obra que represente el momento en donde yo estoy viviendo, que es el siglo XVII, o continúo con lo que hay. Yo les decía, bueno, Zangalo se enfrentó a esa gran decisión de vencer también porque él podría haber, digamos, hecho una gran obra también, no estamos desmereciendo su capacidad, ¿no? Y en realidad, Zangalo escogió y de esa manera pasó más a la historia que se hubiera hecho una obra significativa o propia, porque el edificio, decíamos, remata la forma de la plaza y genera por primera vez el concepto de espacio entre varios edificios. De manera que me parece que esto nos tiene que llevar a una reflexión, pensar y hacernos algunas preguntas, sobre todo ustedes que van a ser el día de mañana arquitectos. ¿Cuántos de nuestros arquitectos no han sido Zangalo por querer ser Brunelleschi? ¿Entienden? Bueno. ¿Cuántos realmente han dejado la puerta abierta en sus proyectos a lo urbano? Y no pensando solamente en el edificio que me tocó a mí hacer enfrente de la Logia de los Inocentes, sino que él sometió, digamos, a un lado su obra para cederse a lo urbano. ¿Cuántos de sus edificios tienen la calidad y el carisma suficiente para fascinar e infundir respeto para siempre? ¿No? Que era un poco lo que decías vos. ¿Y cuántos, en definitiva, cuándo entenderemos que el único proyecto de arquitectura que realmente vale la pena, aunque lleve siglos en culminarse, es la ciudad? Una cosa no está escindida de la otra. Siempre hay que pensar en esto. Entonces, finalmente, cierra el principio del segundo hombre diciendo que el segundo hombre, en definitiva, es el que determina si la creación del primero será llevada adelante o será destruida. Y me parece que esto es extensivo a muchas cosas. Es extensivo hasta el día de hoy. Por ejemplo, pienso en un país tan extenso donde en el auge de los trenes se hicieron vías enormes que conectaban puntos extremos con estaciones en el medio y se hicieron asentamientos urbanos alrededor de esas estaciones que funcionan como factores. Exactamente, bueno, mucho de lo que estás diciendo es lo que vamos a transitar hoy en este cuatrimestre. Es perfecto el ejemplo que traes. De manera que, bueno, la clase, vimos los dos casos y un plan, obviamente sigue. Esto no queda acá. Pero ¿cómo seguimos? Y bueno, tenemos el trabajo práctico. Easy. ¿Qué vamos a hacer? Las cosas como son. Se las cuento rapidito. Como siempre tienen el enunciado con los objetivos que caben a todas las actividades que siguen, que son los mismos. El esquema lo vamos a mantener como el del primer cuatrimestre, pero cambiamos el qué. Mantenemos el cómo, pero cambiamos el qué, vamos a estar analizando. En este caso, les vamos a pedir, para la clase que viene, que traigan la documentación urbana, así como les pedíamos la vez pasada que trajeran la documentación arquitectónica. En este caso, les vamos a pedir que traigan la documentación de 3 ciudades. ¿Sí? Y como siempre, les pedimos puntualmente para la clase que viene, además, eso desde el operativo, ya, voy al siguiente, vamos a estar trabajando con la ciudad colonial, para lo cual para la próxima van a tener que ustedes investigar y traer leído todo lo que tiene que ver con las leyes de Indias e investigar sobre... me está acabando la batería. E investigar sobre otros planes urbanos de las ciudades que les toquen. Todos los grupos
En este caso van a estar trabajando con la ciudad de Buenos Aires. Eso es para todos los grupos. Y después cada grupo va a tener 2 ciudades más. ¿Sí? Que van a ser fuera de Buenos Aires, o sea, en el interior de todo el país, y van a tener una ciudad fuera de Argentina, en Latinoamérica. ¿Sí? Y Estados Unidos, en América. Sí, en América. En América, perdón. De manera que, como siempre, decimos, todos los ejemplos, todos los grupos van a tener Buenos Aires, va a ser la primera ciudad. Y después, como siempre, de acuerdo al número de grupos, van a tener una de Argentina, o sea, fuera de Buenos Aires, y una fuera de Argentina. ¿Está claro? Hago una aclaración. Sí. Los ejemplos son 8. El grupo 9 le toca la 1, o sea, a partir del grupo 9 empieza 1, 2, 3, 4. Eso sí, como lo hacíamos antes, Claro, ¿no? sí. ¿Listo? Sí. ¡Eh! Bien. Eureka, vamos, si se largó el segundo cuatrimestre.